buenos días, sean todos bienvenidos a este culto de adoración al Dios creador del universo. En este hermoso domingo 9 de agosto del año 2020 y como hemos dicho, estamos en una cuenta regresiva que sigue avanzando y que ya está de acuerdo con las estadísticas a más de la mitad, para que podamos regresar cada uno de nosotros a una rutina de vida diferente a la que estábamos acostumbrados y que ciertamente ninguno de nosotros habíamos ni siquiera imaginado y a la cual debemos comenzar a adaptarnos de la mejor forma, para simplemente, amados hermanos, seguir viviendo nuestras vidas en contentamiento y vivir la vida abundante que solo Cristo nos puede dar, con y a pesar de la pandemia que hoy estamos viviendo. Pero mientras tanto, por favor, prepara tu mente y prepara tu corazón. Oremos, queridos hermanos, para que Dios nos muestre lo que debemos hacer, para poder recibir esto que Él tiene para nosotros en tierra fértil, estas instrucciones que Él nos dará para llevarlas a la práctica y aprender el mejor entrenamiento para seguir adelante en el juego de la vida, que hoy todos nosotros estemos jugando en medio de esta difícil circunstancia. Oremos para que Dios haga su voluntad en nuestras vidas. Amado Dios, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hermosa mañana que hoy nos regalas, Señor. Gracias porque nuevamente nos puedes reunir aún por este medio como una iglesia, congregándonos en tu nombre, Señor, sabiendo que tu presencia está en medio de nosotros. Y hoy te pedimos, Padre, que limpies nuestros pecados. Reconocemos que te hemos fallado. Reconocemos que hemos pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y te pedimos perdón por ello. Pero hoy, Señor, nos acercamos confiadamente a tu gracia, nos acercamos confiadamente a tu misericordia y a tu amor, para que tú nos limpies y nos hables a través de tu palabra para poder saber lo que tú quieres de la vida de cada uno de los miembros de nuestras familias y de nuestra iglesia. Ayuda a nuestro país de México, Señor. Sigue muriendo la gente. Ayúdanos, Padre, a poder entender que esta es una oportunidad que tú nos das para poder compartir el Evangelio. Así que te pedimos por todas las personas que están enfermas, especialmente hoy quiero poner en tus manos a mi hermana Laura García, Señor. Ella también se contagió, pero yo te ruego, Señor, que tú sigas siendo con ella, que la guardes, Señor, que la puedas seguir sosteniendo, que le des esas defensas que necesita su sistema inmunológico para que tanto ella como su bebé puedan salir de esta prueba, Padre bendito. Y por nosotros también te pedimos, Señor, que nos hagas invisibles ante este virus, Señor, y que podamos seguir adelante en lo que tú quieres de nosotros. Y ahora, Padre, que nos disponemos a alabar tu nombre, y yo te ruego, Señor, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos, Padre bendito, alabarte en espíritu y en verdad. Oramos a ti en el bendito nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén. Y queridos hermanos, hoy, como el miércoles pasado, le he pedido al pastor Gilberto Gutiérrez que nos permita poder usar la alabanza de sus jóvenes. Él nos la ha compartido porque entiendo con claridad que a veces no todas las iglesias tienen todos los recursos que tienen las iglesias grandes. Pero también sabemos, queridos hermanos, que somos la iglesia de Cristo. Y en esta iglesia de Cristo, como en la predicación de nuestro pastor Max Camacho, que él nos hablaba de que debemos de aprender a confiar en Dios, también podemos entender que el único que tiene los recursos para que nosotros podamos seguir adelante, Él es, y nos los provee a cada uno de nosotros para poderle adorar como Él quiere ser adorado. Así que quiero primero informarte que no habrá ningún miembro de nuestra iglesia en esta adoración, pero finalmente lo que estamos haciendo es preparándonos para que esta alabanza de nuestra iglesia pueda ser una alabanza que realmente glorifique a Dios, y no porque no lo hayamos hecho, sino que simplemente estamos aprendiendo de esta nueva manera de vivir en la que hoy estamos viviendo. Así que yo espero que tú también alabes en espíritu y en verdad. Que Dios nos bendiga. Alabemos, queridos hermanos, al Dios creador del cielo y de la tierra. Gracias a Dios porque estamos juntos. Vamos a bendecir su nombre con esta canción que se llama Te Bendeciré. Es una canción para decir que alabamos a Dios en todo momento.
Cuando brilla el sol o cuando hay oscuridad le bendecimos, porque no depende de nuestras circunstancias, depende de quién es Él. Y Él es digno, Él es Dios. Vamos a cantar. Te bendeciré la tierra de plenitud. Cuando brille el sol con su luz, te bendeciré. Te bendeciré en la tierra de sequedad, o si viene la oscuridad, te bendeciré. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Te bendeciré, si tranquilo mi corazón, anda en sendas de paz y amor, te bendeciré. Te bendeciré, si camino en la adversidad, o si viene la tempestad, te bendeciré. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. El dio y el quitó, el dio y el quitó, mas yo escogeré darle gloria a Él. Amén. Escogemos darte gloria, Señor, en este momento. Estamos viviendo un tiempo difícil. Quizás se nos es difícil decir bendito sea Dios, pero hagámoslo porque Él es digno. Él dio y Él quitó. Sea su nombre bendito. Glorifiquémosle con todo nuestro corazón. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré, bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. El dio y el quitó, el dio y el quitó, mas yo escogeré darle gloria a Él. El dio y el quitó, el dio y el quitó, mas yo escogeré darle gloria a Él. Bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Amén. Bendito sea tu nombre, Señor.
Te alabamos, te bendecimos. Como dijera Job, tú diste y tú quitaste, sea tu nombre bendito. Como sea que estemos en este momento, Señor, ya sea que tengamos abundancia o que tengamos escasez, te bendecimos porque tú eres Dios. Tú mereces nuestra alabanza. Gloria sea tu nombre, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esa es mi convicción. No creo en esas teorías que dicen que el mundo es un accidente. Creo con toda mi mente que hay alguien que cuida este mundo y su gente. Él ha hecho todas las cosas desde el cielo y sus nubes hermosas, la luna y el sol, y hasta mi corazón. Solo tú eres mi Dios, solo en ti se sostiene mi fe. En mi alma la convicción, y es que tuyo es mi corazón, y al mundo diré que tú eres mi Dios. Creo en un Dios que me ama y que todo ha entregado por darme la vida. Creo que soy resultado del Dios que ha entregado su amor sin medida. Que no soy un accidente, que en mis manos, mi alma, en mi mente hay una misión que puso mi Dios. Solo tú eres mi Dios, solo en ti se sostiene mi fe. En mi alma la convicción, y es que tuyo es mi corazón, y al mundo diré que tú eres mi Dios. Solo tú eres mi Dios, solo en ti se sostiene mi fe. En mi alma la convicción, y es que tuyo es mi corazón, y al mundo diré que tú eres mi Dios. Amado hermano, hoy quiero compartirte un mensaje que he titulado Entrenándonos para ganar en el juego de la vida en medio de una pandemia. Sé que a muchas personas les agrada el fútbol, a algunos otros les agradan otros deportes, y la gran mayoría tiene un atleta o tiene un equipo favorito. Ahora quisiera hacerte algunas preguntas que me van a permitir hacer de esta metáfora una enseñanza para ti. La pregunta es: ¿por qué preferimos a ese atleta o por qué preferimos a ese equipo? Y puede haber algunas respuestas, porque a veces tenemos ese equipo porque es el equipo de papá, o es el equipo del abuelo,
o tal vez sea el equipo de mamá. Y nosotros, ¿verdad?, observamos a lo largo del tiempo a nuestro equipo, lo vemos, ¿verdad?, a veces nos sentimos muy orgullosos de ellos por la manera como juegan. Pero la pregunta es, ¿cómo es que ese atleta o ese equipo ha ganado nuestra lealtad? Y para muchos, ¿verdad?, realmente la respuesta más importante no es el simple hecho de que sea papá o mamá el que nos ha dicho que le vayamos a ese equipo, sino que ellos han demostrado que aunque quizá no siempre ganen, se esfuerzan al máximo para poder vencer. Y finalmente, ¿verdad?, eso es lo que a nosotros nos hace sentir emocionados y nos hace también sentir orgullosos. Como en el caso del equipo de México, le vamos a México, somos mexicanos. Y a veces nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, jugaron como nunca, pero perdieron como siempre. Pero sin embargo nuestra lealtad sigue siendo con ellos, porque es el equipo de México. Y seguimos todavía con la esperanza de que algún día, ¿verdad?, pueda ganar un mundial de fútbol. Y eso es lo que nos hace poder perseverar en ese equipo. Y finalmente, la pregunta que también quiero hacer para poder iniciar es, así como los equipos han sido campeones a lo largo de su vida, yo quisiera preguntar cuántas personas desean ser victoriosas en la vida, en el juego de la vida. Y estoy seguro que muchos dirían, yo quiero ser ese hombre y esa mujer victoriosa en este juego de la vida. Ahora, ¿cómo logramos esto? Nosotros, ¿verdad?, tenemos que pensar en que necesitamos un régimen de ejercicios como los atletas, ¿verdad?, que nos van a ayudar a nuestra preparación, especialmente ahora que supuestamente tenemos más tiempo en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento. Debemos acondicionarnos para poder ser vencedores en el campeonato de la vida que hoy tú y yo estamos viviendo. Sí, en medio de una situación poco común, nunca la habíamos vivido en nuestro país de México y el mismo mundo nunca la había vivido de la manera como lo está viviendo. No es la primera pandemia, ha habido muchas pandemias, pero esta es una pandemia sui generis por la información que realmente corre al segundo. Así que yo te pido que pasemos ahora a la palabra de Dios para poder iniciar en esta enseñanza de la vida. Por favor, acompáñenme a que recordemos, esto ya lo habíamos predicado, pero quise volver a tomar este pasaje porque realmente es un pasaje que nos ayuda a poder entender la manera de cómo nosotros debemos de prepararnos para este juego de la vida. Acompáñame a la primera carta de Pedro en el capítulo 1 y vamos a estudiar el versículo 13. Te lo repito, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así que en este pasaje que nosotros estamos viendo así a ojo de buen cubero, como dicen por ahí, hay 3 acciones que nos pide Dios que nosotros hagamos. La primera acción es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. En un momento explicaremos lo que esto significa. La segunda acción que la palabra de Dios nos pide es que seamos sobrios. Y la tercera dice esperar por completo en la gracia, cuando Jesucristo sea manifestado. Esas son las 3 acciones que la palabra de Dios nos pide en este entrenamiento de la vida. Y después tal vez tú te podrías preguntar, ¿y para qué tengo que llevar a cabo esas 3 acciones? Bueno, te quiero decir que la misma palabra nos da la respuesta a esto. Y por favor, en el versículo 9 del mismo capítulo 1, por favor acompáñame, primera de Pedro 1:9, dice lo siguiente: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que el día de hoy, ¿verdad?, ciertamente Dios nos está poniendo enfrente de nosotros las instrucciones que necesitamos llevar a cabo. ¿Para qué? Para poder obtener un galardón.
Y muchos dicen, es que ese galardón ya lo tengo, yo ya soy salvo. Pues te quiero decir que Pablo decía que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Ahora es importante poder mirar que la palabra de Dios dice que debemos de obtener el fin de nuestra fe. ¿Cómo está tu fe el día de hoy? Porque lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros entendamos ese galardón, que nos esforcemos para poder realmente ser esos victoriosos y campeones de la vida que estamos viviendo hoy, para poder estar seguros cada uno de nosotros de que lo que estamos haciendo es guiado por el Espíritu Santo. Que podamos entender cada uno de nosotros que realmente somos salvos, que Dios tiene anotado nuestro nombre en el libro de la vida. Por esa razón es que cada uno de nosotros debemos de esforzarnos como los atletas para poder seguir adelante en este juego de la vida. Así que ten en mente, querido hermano, querida hermana, tu galardón, porque en Cristo, los que hemos creído en Él, somos más que vencedores. Así que prestemos ahora sí atención a la palabra ceñid. Parte de la definición, ¿verdad?, de esta palabra ceñid, ¿se acuerdan? La primera acción que tenemos que hacer es ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Ceñid quiere decir concretarse a una ocupación, enfocarse en algo que nosotros debemos hacer. Así que por ello, si genuinamente deseamos ser vencedores, el primer paso que nosotros debemos de seguir es preparar nuestra mente, esto es, nuestro entendimiento. Preparar nuestra mente, esto es, nuestro entendimiento. Y te quiero decir que uno de los errores más comunes que cometemos los creyentes es que no preparamos nuestra mente. No nos preparamos debidamente. Mire, el problema es que cuando las cosas no suceden como nosotros pensamos, entonces, ¿qué pasa? Nos decepcionamos, nos desilusionamos y tendemos a caer en un estado de depresión. ¿Por qué? Porque ciertamente todos tratamos de que las cosas se hagan como nosotros queremos, ¿sí? En otras palabras, dejamos de ver la gracia de Dios en nuestras vidas y comenzamos a sentirnos solos, a sentirnos aislados, y nuestro enemigo siente gran placer cuando un creyente se aísla. Él sabe que cuando un creyente se aísla, es un creyente débil. Y te quiero decir que un creyente aislado es presa fácil. Entendemos con claridad que este coronavirus, este virus, ¿verdad?, que no podemos ver, ha establecido una barrera entre nosotros. Pues hoy no podemos saludarnos, no podemos abrazarnos, y no podemos también visitarnos como solíamos hacerlo. Y es por eso que debemos tomar conciencia que si nos alejamos de Dios, amados hermanos, seremos presa fácil para el devorador, para ese león rugiente que siempre anda buscando a quien devorar. Por esa razón, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de tomar la Biblia, la palabra de Dios, como nuestra única regla de fe y conducta. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, Hebreos 10, 24 y 25, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Nuevamente, para nosotros las acciones son muy importantes. Y la primera acción que la palabra de Dios nos pide como creyentes es que nos consideremos. Y considerarnos es reflexionar, es pensar, es poder considerar a otras personas, es meditar en ellas para poderlas animar a seguir firmes en su identidad en el Hijo de Dios, en Cristo. Estimular quiere decir levantar, quiere decir avivar, quiere decir incentivar. Quiere decir también impulsar al amor y a las buenas obras. Así que por favor, yo te pido que en este momento tú pienses en alguna persona a la cual tú puedes estimular. Ciertamente estamos cada uno de nosotros encerrados en nuestras casas,
Pero tú conoces a algún hermano cercano a ti que necesita ser estimulado. Así que, ¿cómo es que lo vas a estimular? Con tu amor. A que no se desanime, a que continúe el propósito que Dios tiene para su vida y si es necesario, ayúdalo. No le niegues tu ayuda, porque muchos de ustedes son muy valiosos, tienen muchos dones, tienen muchos talentos y hay muchas personas que necesitan de tus dones y tu talento para poder estimular a las demás personas. Acompáñame por favor a Proverbios 3, 27 y 28. Proverbios 3, 27 y 28 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Así que esta parte importante es cuando tú y yo debemos de ser bendecidos, sí, con lo que Dios nos ha dado, pero también bendecir a otros. Por esa razón es que yo de verdad agradezco el corazón de muchos de ustedes que siguen todavía aportando para las despensas, en donde sí, ciertamente hemos tenido la oportunidad y la bendición de poder dar a personas que están en necesidad, que se han quedado sin trabajo, pero que, te quiero decir, no les ha faltado un plato en su mesa. Y eso es gracias a tu generosidad. Por esa razón es que nosotros nos estimulamos los unos a los otros. Después dice el pasaje: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Lo cual tienes que entender, ¿no? Que a veces cuando te dejas de congregar una semana o te dejas congregar 2 semanas, entonces ¿qué pasa? Se te comienza a hacer una costumbre. Es cierto que el templo está cerrado, pero nos congregamos, queridos hermanos, cada domingo y cada miércoles por internet, el mismo día y a la misma hora, con un propósito bien definido: adorar a Dios en medio del poder de su Espíritu Santo. Por esa razón es que sí, yo les he dicho a algunos hermanos que es importante que nos unamos a la misma hora. No se pueden ustedes imaginar cuántas veces yo he podido escuchar de algunas personas que para agradar a Dios no hace falta congregarse, lo cual es una mentira del enemigo. Simple y sencillamente nosotros nos congregamos, no importa que sea vía internet. En casa nos congregamos a una hora determinada, los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche. Y sí, podemos ver que a veces Satanás también mete su cuchara para que no comencemos a tiempo. Pero vamos a tratar de solucionar eso, porque realmente Satanás es un enemigo vencido, que no va a hacer mella en lo que tú y yo tenemos que hacer, que es adorar a Dios. Mateo 18:20 habla de las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y que son palabras que también te dice a ti y a mí. Mateo 18:20 dice lo siguiente: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y te quiero decir, querido hermano, que esa es la promesa de la cual tú y yo debemos tomarnos. Yo te pido, hagamos un esfuerzo a congregarnos a la misma hora. Continuando con el pasaje de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13, la primera carta de Pedro, dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Tenemos que preparar nuestra mente siendo sobrios. Y cuando nosotros, tú y yo, escuchamos la palabra sobrio, pareciera ser como que tiene mucho que ver con algo, ¿verdad?, que tiene que ver con el alcohol. A veces pensamos que el que está sobrio es el que no está borracho. Y eso es lo primero que nos viene a la mente. Pero te quiero decir que hay personas que pueden quedar completamente embriagadas. Esto es en un estado mental en el cual no razonan correctamente. Cuando solo buscas satisfacer tu propio apetito por los deseos de la carne, como lo habíamos predicado, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es que estás realmente borracho en ti mismo, en tus propios sentimientos, en tus propias necesidades.
Y una persona que hace esto es una persona que no sabe o no está dispuesta a esperar en la gracia de Dios. La palabra de Dios dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. Quiero decirte esta ilustración. Resulta que un cazador que estaba tratando de cazar un ciervo, ¿verdad?, se metió en el bosque hasta lo más profundo, ¿verdad?, y llegó un momento en que este hombre se perdió. Y al haberse perdido, ¿verdad?, se dio cuenta de que a pesar del GPS que traía y todo, nada le funcionaba. Y estuvo 3 días buscando el camino de regreso y no lo encontraba. Finalmente él pensaba que iba a morir de hambre porque no tenía nada que comer. Cuando de repente se aparece en medio de ese bosque un árbol de manzanas, un manzano, y estaba lleno de manzanas. Así que cuando el hombre vio el árbol, yo no sé si tú te pudieras imaginar, yo realmente, pues honestamente nunca me he quedado sin comer 3 días seguidos. Hemos hecho a veces ayuno de un día, pero 3 días seguidos no lo hemos hecho. Así que cuando él vio este árbol lleno de manzanas, pues lo primero que hizo fue abalanzarse a cortar todas las manzanas que él podía cortar. Y el hombre llegó a cortar 20 manzanas. Te quiero decir que cuando el hombre se comía la primera manzana, sintió un tremendo gozo y un tremendo agradecimiento a Dios por lo que él había hecho, pues él ya había perdido toda esperanza de poder vivir. Así que en esa manzana realmente la disfrutó muchísimo, ¿no? O sea, él se la comía y realmente le sabía al alimento más delicioso que pudiera haber sobre la tierra. Pero conforme él siguió comiendo las manzanas, ese gozo que él sentía fue disminuyendo. Comió la segunda manzana, disminuyó un poco su agradecimiento, la tercera manzana, y así, hasta poder llegar a la 10ª manzana, en donde después de que él estaba comiendo esa 10ª manzana, las demás manzanas ya no le interesaron tanto. De hecho, las que no se veían rojas y jugosas las tiró realmente en el camino, ya no se las comió. ¿Qué pasa? Cada uno de nosotros a veces pasamos por esta situación. Empezamos a olvidar el regalo divino de haber podido encontrar la bendición de Dios en medio de situaciones muy difíciles en nuestra vida. Y esto es el efecto de la 10ª manzana. La 10ª manzana representa nuestra falta de gratitud por los regalos que Dios nos da a lo largo de nuestras vidas. El cazador nos representa a cada uno de nosotros. Realmente, si tú te pones a pensar, pues no había ninguna diferencia entre la primera manzana y la 10ª manzana. La 10ª manzana era tan dulce como la primera manzana. Pero si la 10ª manzana deja de darte el mismo placer que la primera manzana, quiero decirte que no hay nada de malo en la manzana. El problema está en nosotros, que no vivimos en contentamiento. La razón por la cual estoy compartiendo esta ilustración es porque hemos estado teniendo el efecto de la 10ª manzana en el mundo. Por algún tiempo tenemos abundancia y después empezamos a quejarnos de todo. Nos quejamos de la gente, nos quejamos del trabajo, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de la comida, nos quejamos del clima, del encierro que hoy estamos viviendo, nos quejamos también de la pandemia, nos quejamos de todo. Pero durante esta cuarentena estoy seguro que muchos hemos empezado a apreciar muchas cosas de la vida que antes ni siquiera las tomábamos en cuenta. Un hermano me compartió que en este tiempo había disfrutado de lugares de su casa que tenía años que ni siquiera se paraba por ahí. O incluso las cosas pequeñas, como lo bueno, queridos hermanos, que es hablar entre nosotros. O lo contentos que nos ponemos cuando disfrutamos de una rica comida en casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos. O damos gracias por estar saludables, por estar seguros, por tener un lugar en el cual refugiarnos. Y te quiero decir que tenemos que reconocer algo muy importante.
Ni tú ni yo teníamos estos pensamientos hace 4 meses. La situación actual nos está sacudiendo y nos está mostrando que somos dependientes de algo más grande de lo que tú y yo podemos llegar a pensar. Y debemos estar agradecidos por cada una de las bendiciones que Dios te da a ti y me da a mí. Pues si empezamos a valorar las cosas que Dios nos ha dado, como por ejemplo apreciar más la relación que tenemos con Dios, la relación con su palabra, la abundancia de comida, la libertad que cada uno de nosotros tenemos, la salud, la relación familiar y muchas cosas más en las que podemos meditar que Dios nos ha dado. Nos damos cuenta que nos sentíamos merecedores de todo. Creíamos que Dios tenía la obligación de darnos todo, sin siquiera hacer una oración tan simple y tan sencilla como la que significa una sola palabra: gracias. Ahora, en este tiempo, tenemos 2 opciones: ser agradecidos con Dios o estar estresados por lo que está pasando en el mundo. Y esto es una elección. Te quiero compartir un testimonio verídico relacionado con lo que hoy estamos viviendo en este mundo. Un hombre de 73 años en Italia, que estaba en un hospital, ya ven que ahí pasaron por situaciones muy complicadas al principio de la pandemia, le dijeron que tenía que pagar por un respirador por un día. Y este hombre de 73 años comenzó a llorar. El doctor le dijo: ya no llore más por la cuenta. Vamos a ver la manera de cómo conseguir que usted no tenga que pagar por este respirador. Y este varón, que era un creyente en Cristo, dijo: no estoy llorando por el dinero que debo pagar, pues tengo el dinero para poder pagar. Estoy llorando porque he estado respirando el aire que Dios me ha dado por 73 años y nunca tuve que pagarlo. Y ahora me cuestan 5,000 euros para poder usar un respirador por un día. Y le decía al médico que lo estaba atendiendo: ¿sabes cuánto le debo a Dios? Nunca di gracias a Dios por esto antes. Así que ciertamente las palabras de este hombre nos invitan a una reflexión. Cuando tú y yo, querido hermano, estamos respirando el aire libremente, sin dolor, nadie toma el aire en serio. Cuando una persona llega al hospital es cuando se da cuenta que respirar oxígeno y usar un respirador cuesta dinero. Es por ello que cuando cambias la manera de mirar las cosas que miras cambian. El agradecimiento es algo que Dios nos pide que hagamos continuamente, pues nos hace humildes delante de Él y nos hace reconocer lo vulnerables y débiles que somos cada uno de nosotros. ¿Y sabe para qué? Para que podamos aprender a depender de Él en cualquiera de las circunstancias que hoy estamos viviendo cada uno de nosotros. Así que, amado hermano, yo te quiero decir: toma conciencia de tus pensamientos y cuenta tus bendiciones. Gracias. Es la mejor oración que puedes hacer cada día. No dejes que el efecto de la 10ª manzana te haga pensar que somos merecedores de todos los regalos de la vida. Nunca dejes, querido hermano, que la gratitud por la vida se desvanezca cuando estés viviendo en abundancia. Seamos fieles con Dios, como Él lo ha sido con nosotros. Y podemos seguir preguntándonos por qué sucede esto. Esto sucede porque la mayoría de nosotros no estamos dispuestos a esperar en el tiempo de Dios y muchas veces queremos forzar las situaciones. Y es por eso que les digo que el primer paso de nuestro entrenamiento es preparar nuestra mente. Y cada uno de nosotros, hermanos, al igual que un deportista, debemos estar preparando nuestra mente antes del juego. Nosotros tenemos que preparar nuestra mente antes de poder enfrentarnos al mundo, salir de nuestro hogar con oración cada día de nuestras vidas.
Veamos lo que dice Primera de Pedro 1:14, por favor. Escuche con mucha atención estas palabras y trate de grabarlas en su corazón. Quiero decirle, hermano, la predicación no es solamente para que usted la escuche, sino para que la estudie. Y hoy Dios nos ha dado la oportunidad de poderla oír 1, 2 o 3 veces hasta que podamos entender el mensaje que Dios tiene para ti y para mí. Dice Primera de Pedro 1:14: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Sin duda que la obediencia es mejor que cualquier sacrificio. Y deja de conformarnos a los viejos deseos que tú y yo teníamos. Es dejar de formar nuestro carácter y los deseos egoístas que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo y de conocer su palabra. Ya no somos ignorantes. Tenemos un Maestro maravilloso que es el que nos enseña. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Y nos guía a toda verdad, pero siempre y cuando tú y yo estemos dispuestos a darle permiso que lo haga. Y no solamente eso, sino pedirle que lo haga. Sin duda que cuando genuinamente deseamos conducirnos a una vida victoriosa, el segundo paso que nosotros debemos de seguir es preparar nuestro corazón. Yo no sé si usted sabía, pero la palabra corazón aparece en la Biblia más de 750 veces. Ahora déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cree usted que poner tantas veces la palabra corazón ha sucedido por coincidencia? Pues claro que no. No ha sucedido por coincidencia, porque aunque la palabra corazón es usada para describir el órgano vital que nos permite seguir viviendo, esta palabra es frecuentemente usada para describir nuestros pensamientos. Y cuando permitimos que nuestro corazón sea contaminado por las cosas del mundo, entonces la palabra de Dios se hace infructuosa. ¿Qué podemos cada uno de nosotros hacer para poder evitar que esto suceda? Lo primero que tenemos que hacer es rendirnos a la voluntad de Dios y permitir, tú y yo, que el Espíritu Santo sea quien nos guíe en todo momento. Recordemos siempre lo que nos dicen las Escrituras. Dice Romanos 8:14: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se lo repito, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y te quiero decir, hermano, dejarnos guiar es practicar la mansedumbre que el mismo Señor Jesucristo nos enseña al obedecer a su Padre en todo. Quiero decirte que el Señor Jesucristo no hacía nada si no lo consultaba con su Padre. Él tenía una plena comunión con Él. Y aunque había cosas que el Señor Jesucristo no quería hacer, finalmente las hacía por obedecer a su Padre. ¿A quién de nosotros le hubiera gustado ir a la cruz del Calvario en el sufrimiento más cruento que un ser humano puede tener? A ninguno de nosotros. Y tampoco en la humanidad el Señor Jesucristo quería. Él le dijo a su Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué tanto tú estás obedeciendo la voluntad de Dios? Tenemos, queridos hermanos, que aprender a caminar en el Espíritu Santo en todo momento y no solamente en ciertas ocasiones. Tenemos cada uno de nosotros que aprender a deshacernos de esos impulsos o deseos de la carne que nos alejan de la voluntad de Dios. Recordemos siempre lo que escribió el apóstol Pablo en Gálatas 5:24 y 25. Dice su palabra en Gálatas 5:24 y 25: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La pregunta es si tú ya has crucificado tu carne con esas pasiones y deseos que teníamos antes de conocer al Señor Jesucristo.
Quiero decirte que es el Espíritu Santo el que acondiciona nuestro corazón y quien nos fortalece para que podamos ofrecerle a Dios nuestro mejor esfuerzo en todo momento. Esto nos conduce al tercer paso de nuestro régimen de ejercicio. Por favor, acompáñame a Primera de Pedro 1:15. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y te recuerdo, no, esta palabra santo quiere decir apartado para Dios con un propósito. Así que si Dios, ¿verdad?, Él mismo es santo, de hecho la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Él fue apartado con un propósito, cumplir el propósito de tu vida en Él, porque Él es el dueño de todo, Él es el soberano, Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el creador del cielo y de la tierra. De ahí su santidad. Él fue apartado y quiere también apartarte a ti y a mí para los propósitos que Él tiene. Por eso su palabra dice: sed santos, porque yo soy santo. Así que tú y yo, querido hermano, tenemos que ser santos, no en esta palabra peyorativa que muchos usan, sino ser santos es poder reconocer que somos apartados para Él y que Él tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. Así que una vez que cambiamos nuestra manera de pensar y acondicionamos nuestro corazón para actuar de la manera que Dios desea que tú y yo actuemos, el tercer paso a seguir es llevar a la práctica nuestra preparación. No es el simple hecho de que tú conozcas y sepas lo que hay que hacer, sino lo más importante es que hay que hacerlo. ¿Sí? Dios habita en la santidad y cuando nosotros perseveramos en su santidad, entonces Él nos revela nuestras debilidades y también nuestras transgresiones. Pero ¿qué quiere decir ser santos en toda nuestra manera de vivir? Cuando se habla de perseverar en la santidad, una buena porción de los creyentes piensa que es que tienen que ser perfectos. Pero la realidad es que esta forma de pensar, quiero decirte que está completamente equivocada. Ninguno de nosotros somos perfectos y por mucho que tratemos en esta vida, nunca lo seremos. Hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros y transforme este cuerpo corruptible por uno incorruptible. En ese momento seremos perfectos como Él. Y esa es nuestra esperanza, es nuestra motivación de poder seguir en este mundo, en donde el Señor dijo: yo no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal. Así que todos aquí hacemos cosas que cuando nosotros pensamos en ellas, no nos podemos explicar por qué tú y yo actuamos de esa forma. El mismo apóstol Pablo tenía problemas con su manera de actuar. Él dijo en Romanos 7:15, dijo las siguientes palabras: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Piensa en ti, piensa en la manera como tú has actuado. ¿Por qué razón tu orgullo te ha obligado a no perdonar a esa persona con la que quizá estás viviendo? Y tú sabes dentro de ti que quieres perdonar, pero tu orgullo te lo impide. El mismo apóstol Pablo decía: pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo te puedo poner a pensar quién de nosotros le gusta vivir en conflicto todo el tiempo. Ninguno lo queremos, pero nuestro orgullo a veces nos impide decir una simple palabra: perdóname. O la otra que dicen que también es muy difícil de decir: necesito tu ayuda. Así que perseverar en la santidad no es ser perfectos, sino es esforzarnos a ser más como el Señor Jesucristo en todo momento.
Perseverar en la santidad no es hacer las cosas por obligación o hacer las cosas por religión. Perseverar en la santidad no es dejar de hacer las cosas por temor a ser castigado o por ser condenado. Perseverar en la santidad es hacer todo por el amor que sentimos por nuestro Padre Celestial. Así que para que un deportista pueda ser útil en su equipo, el deportista tiene que entrenar continuamente. Y lo primero es que tiene que entrenar su mente. En otras palabras, tiene que saber las reglas del deporte. Usted se imagina un futbolista que entra a la cancha y que no sabe que tiene que meter la pelota en esa portería, y qué tal si se equivoca porque no sabe cuál es la de él. Pues finalmente no va a hacer su trabajo que tiene que hacer. Así que lo primero que tiene que hacer esta persona es entrenar su mente, al igual que nosotros. Y después tiene que entrenar su sistema cardiovascular. No cualquiera puede jugar un deporte sin antes acondicionar su corazón, porque le puede dar un infarto. Y después de su entrenamiento, el deportista tiene que darlo todo por el equipo. El cristiano no es nada diferente. El cristiano tiene que entrenarse si desea servir a Dios correctamente. El cristiano tiene que iniciar cambiando su manera de pensar. Tenemos que renovar nuestros pensamientos. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, así como el deportista tiene que conocer las reglas del juego. Tú y yo también tenemos que entrenarnos y saber qué es lo que la palabra de Dios dice para que tú y yo podamos seguir viviendo. El cristiano tiene que entrenar su corazón. Esto quiere decir que tenemos que dejar atrás las memorias del pasado y tenemos que movernos siempre hacia el amor de Dios. Filipenses 3, 13 y 14 dice unas palabras maravillosas que yo he estado ahora entrenándome para tratar de ponerlas en la práctica en mi vida. Y es una palabra que nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, escribió en Filipenses 3, 13 y 14, una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome ciertamente a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta la maravillosa sabiduría que hay dentro de estas palabras? Y esto es lo que muchos creyentes deben de hacer, una sola cosa, olvidándome ciertamente lo que está atrás, porque hay mucha gente que todavía sigue viviendo del pasado. Hay gente que es histórica, se recuerda cada vez que la ofendió su hijo, su esposo, su amigo, y vive así, recordando solamente lo pasado. Pero Pablo dice, no, olvídate de todo eso, deja lo que está atrás. A partir de este momento, dice, haz una sola cosa, deja atrás, y a partir de este momento vive hacia adelante. Reconoce que Dios tiene algo para ti, un supremo llamamiento. Y ese supremo llamamiento es vivir conforme a lo que Dios quiere que tú y yo vivamos. En Cristo Jesús. Hay que vivir en Cristo Jesús. Así que si queremos ser vencedores y genuinamente agradar a nuestro Padre Celestial, entonces tenemos que usar lo que ya aprendimos y perseverar en una vida de santidad. El atleta o deportista se entrega rigurosamente. Ahora la pregunta que queda es, ¿te entrenarás tú? Piénsalo. ¿Es fácil ser el campeón goleador de fútbol de una liga? Pues la respuesta es no. Se requirió de mucho para poder lograrlo. ¿Por qué muchos siguen sin poder llegar? ¿Sabe por qué? Porque no pudieron superar los obstáculos. Y ahí es en ese momento de entrenamiento de tu mente, para que tú medites cuáles son los obstáculos que te están impidiendo seguir a la meta. ¿Cuáles son los obstáculos que están impidiendo ser ese hombre y esa mujer victoriosa que Dios quiere que tú seas?
¿cuáles podrían ser esos impedimentos para una vida cristiana victoriosa? Confronta los defectos de tu carácter. Ese podría ser uno de los principales impedimentos. Y ese es un impedimento con el que todos batallamos. Yo mismo batallo con mi propio carácter. Confronta los defectos de tu propio carácter. Considera, querido hermano, lo que son impedimentos y empieza a trabajar en ellos uno por uno. ¿Qué clase de impedimentos? Yo te quiero compartir 3 impedimentos para poder ser campeones en la vida que estamos viviendo el día de hoy. El primer impedimento es el orgullo en todas sus manifestaciones. Y podríamos hablar una predicación completa acerca del orgullo. Pero te quiero decir algo. El Señor detesta cualquier forma de orgullo que mira a los demás por encima del hombro. Pablo nos dice cómo evitarlos, Filipenses 2:3. Y ahí está la clave, por eso me encanta la palabra, porque en ella están todas las respuestas y está el entrenamiento que cada uno de nosotros debemos de seguir. Y dice su palabra: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil, ¿no? Poder considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Qué tan contencioso eres? ¿Eres de las personas que todo lo discuten? ¿Eres de las personas que todo lo ven mal? ¿Eres de las personas que juzga todo lo que las demás personas hacen? Comienza a trabajar en tu carácter. El orgullo causó la caída de Satanás y también lo hará contigo si sigues así. Empieza a trabajar en ello. Tú y yo no somos más que el guante. Dios es la mano que lo llena y que logra las cosas por medio de ti. Pero Él quiere que seas obediente. Él quiere que seas humilde. Él quiere que hagas a un lado tu orgullo. Nunca olvides eso. El orgullo es un impedimento para ser victorioso. La segunda cosa que también nos impide ser victoriosos es la inseguridad. Las personas inseguras no quieren arriesgarse o prefieren quedarse como están. No se dan cuenta que la inseguridad los paraliza, los detiene, los desanima y les impide cumplir no solo sus sueños, sino les impide cumplir algo más importante, su propósito en la vida. Si crees que Dios está contigo, pues entonces la pregunta es: ¿quién podrá estar en contra tuya? Romanos 8:31 lo dice y es una promesa maravillosa de la cual tú y yo nos debemos de tomar. Comienza con una pregunta: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te quiero decir esta partecita que te quiero compartir que decía Facundo Cabral, un artista que era bastante poeta y que, bueno, finalmente él fue asesinado, pero él creía en Cristo. Y él decía lo siguiente: la vida no es un problema para ser resuelto, es un problema para ser vivido. Nacemos para vivir, por eso el capital más importante que tú y yo tenemos es el tiempo, y estoy de acuerdo con él. Es tan corto nuestro paso por este planeta que es una pésima idea no gozar cada paso y cada instante con el favor de una mente que no tiene límites y un corazón que puede amar mucho más de lo que suponemos. Y él decía: de mi madre aprendí que nunca es tarde. Ahora mismo le puedes decir basta a los hábitos que te destruyen, a las cosas que te encadenan, a la tarjeta de crédito, a los noticieros que te envenenan desde la mañana, a los que quieren dirigir tu vida por el camino perdido. Perdónate, acéptate, reconócete y ámate. Recuerda que tienes que vivir contigo mismo por toda la eternidad. Tercer impedimento para una vida victoriosa: cambios bruscos de carácter.
Las personas temperamentales son como el viento que no se sabe por dónde va a soplar. No se puede depender de ellas. Nunca se puede confiar en una persona que es inconstante y reactiva. Y muchos dicen que son así. Les cuesta trabajo tener algo que Dios te provee, que se llama templanza, dominio propio. ¿Qué tanto el Espíritu Santo está influyendo en ti para que puedas tener ese dominio propio? Y muchos dicen, es que así soy yo, es que no voy a cambiar. Pero te quiero decir, no, Dios te puede cambiar. Dios nos puede cambiar a cualquiera de nosotros. No debemos de ser reactivos. Finalmente tenemos que aprender a controlar nuestro carácter. Santiago escribió en el capítulo 1, versículo 8 lo siguiente: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy lo han calificado como bipolar, con cambios bruscos de temperamento. ¿Cómo eres tú? ¿Te identificas con eso? Entonces tú tienes que empezar a trabajar en esto cada día de tu vida y orar un poquito antes de que abras tu boca para que Dios te dé las palabras sazonadas que tú debes de decir y poder controlar tu lengua y tu carácter. El salmista nos instruye en eso, porque por eso les digo que la palabra es tan maravillosa que para mí es mi única regla de fe y conducta. Dice el Salmo 37, 8: deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. En otras palabras, deja la ira y desecha esos cambios de carácter que tú tienes y que te incitan a tomar malas decisiones. Ahora, te comparto 3 consejos para una vida victoriosa. Y tú dime si el campeón mundial no necesitó de estas 3 cosas. Una persona que es victoriosa, una persona que es exitosa, un del mundo, un deportista de cualquiera de los deportes, que pudo llegar al podio en primer lugar. La primera cosa es la perseverancia. Habla de un hombre, esta es una pequeña ilustración, que se quemó su tienda, quedó en ruinas, totalmente calcinada. Pero este hombre al día siguiente abrió un puesto en medio de las ruinas carbonizadas con un letrero que decía: todo perdido, excepto esposa, hijos y esperanza. Mañana abriremos como de costumbre. Por lo tanto, yo te digo, querido hermano, querida hermana, levántate. Santiago 1:12 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Helen Keller escribió lo siguiente: muchos tienen una idea equivocada de lo que constituye la verdadera felicidad. Esto no se consigue con la satisfacción de los propios deseos, sino a través de la lealtad a una buena causa. Y tú y yo, querido hermano, vivimos por una causa, la causa de Cristo. Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo te quiero decir algo, querido hermano. No ores pidiendo un corazón generoso. Practica la generosidad y después tu corazón se va a unir a tus acciones. Mientras seas un sembrador, Dios te va a seguir dando semilla para que puedas seguir sembrando. Dice 2 Corintios 9:10: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. O podemos decir:
Dios nos da propósito y tu propósito es producir, multiplicar y engrandecer. Dios da la semilla que se siembra y el alimento que se come. Él les da a ustedes todo lo necesario para la siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de cada uno de nosotros produzca, queridos hermanos, una gran cosecha. Descubre tu propósito. Tercera perspectiva. Tu desilusión podría convertirse en una oportunidad para que Dios se manifieste. Pues no importa si tu percepción esté equivocada, pues Dios, el creador del cielo y de la tierra, es el que endereza el camino y nos hace victoriosos a cada uno de nosotros. Dice Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Sabes cómo la ostra forma una pequeña perla? Te quiero decir, cuando un grano de arena entra dentro de la concha, la ostra lo rodea con una sustancia, una capa a capa, hasta que se forma de ese pequeño grano de arena una perla. ¿Y cuánto podríamos conseguir si siquiera empezáramos a tratar con algunas de estas cosas que nos irritan a ti y a mí? Sería maravilloso que cuando llegan esas cosas las rodeáramos de esa sustancia maravillosa llamada amor. Y sin duda saldría una perla de gran precio de nuestra vida. No pierdas la perspectiva y reconoce la intervención divina en todo lo que tú estás viviendo el día de hoy. Para concluir, si genuinamente deseamos ser vencedores, el primer paso es preparar nuestra mente, esto es nuestro entendimiento. El segundo paso a seguir es preparar nuestro corazón. El tercer paso a seguir es llevar a la práctica nuestra preparación. Pero también debemos considerar los 3 impedimentos que nos enfrentamos para poder ser campeones en la vida. El primero es el orgullo, el segundo la inseguridad y el tercero los cambios bruscos de carácter. Y para poder vencer estos impedimentos que cada uno de nosotros seguramente vivimos, hay 3 consejos para una vida victoriosa. Y los 3 consejos son perseverancia, segundo propósito y tercero perspectiva. Y todo esto tiene que ver con quitar el orgullo, la inseguridad y los cambios bruscos de carácter. Para ello, querido hermano, querida hermana, prepara tu mente, ciñe los lomos de tu entendimiento, prepara tu corazón y tu actitud en sobriedad y espera la gracia del Señor. No te amoldes al mundo, vive en santidad. Y esto garantiza la victoria en la vida para que seamos campeones tú y yo en Cristo. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, para poder ganar el juego de la vida. Oremos. Buen Padre Celestial, Señor, alabamos y glorificamos tu bendito nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos ayuda a poder entender, Señor, cuáles son esas cosas que nosotros debemos hacer para poder ser victoriosos en la vida. Que podamos entender que si no preparamos nuestra mente, Señor, no vamos a poder entender cuáles son las reglas del juego que tú tienes para nosotros. Que podamos preparar nuestro corazón, nuestros pensamientos, entendiendo, Señor, que ciertamente en nuestro corazón están los malos pensamientos y lo que sale de nuestra boca es lo que a ti no te agrada, Señor. Pero yo te ruego, Señor, que tú nos aprendas a limpiar nuestro corazón, que nos purifiques, Padre, con ese hisopo que nos limpia con la preciosa sangre de Cristo para ser vencedores en este mundo que tú nos has traído. Ayúdanos a llevar a la práctica nuestra preparación, Señor. Que podamos quitar de nuestra mente y de nuestro corazón el orgullo, la inseguridad y los cambios bruscos de carácter. Que podamos, Padre, aprender de nuestras perspectivas, aprender ese propósito que tú tienes para nuestra vida y que podamos tener una perspectiva clara de lo que tú quieres de nuestras vidas. Ayúdanos en medio de este confinamiento que todavía seguimos viviendo, Señor, para poder continuar adelante, Señor, para poder reafirmar nuestros pensamientos en ti y que podamos ser cada uno de nosotros esos hijos e hijas que tú quieres que seamos. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada familia,
Te pido especialmente por los varones de las casas, Señor, que tú les des sabiduría de lo alto para que ellos puedan ser, Señor, esos hombres de verdad que tú quieres que sean. Que puedan amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia, Padre, para que en cada familia pueda reinar la armonía, Señor. Que cada uno de nosotros podamos manifestar el amor que tú has impreso en nosotros para poder seguir adelante en medio de esta circunstancia difícil que estamos viviendo. Da paz a esta iglesia cristiana, Palabra de Vida. Da esperanza, Señor, para que sepan nuestros hermanos que ya falta menos tiempo para que podamos reunirnos, pero que si no lo hemos hecho ahora es por precaución, es por la seguridad de la salud de cada uno de los integrantes de esta iglesia. Y Padre, que podamos recibir en tiempo, Señor, tus instrucciones para saber cuándo es el tiempo propicio. Ayúdanos en nuestra debilidad y síguete manifestando en la vida de cada uno de nosotros. Porque, Padre, lo que te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Y no se te olvide, el próximo miércoles nos conectamos a las 7 de la noche. Bendiciones para todos. Muy bien, hermanos, ahora que nos vamos a despedir, yo les ruego sus oraciones por el liderazgo de esta iglesia para que podamos seguir adelante firmes y unidos en el propósito que Dios tiene para nuestra iglesia. Así que le pido por favor que esté orando por nosotros. Le doy gracias también por todos aquellos que han seguido siendo fieles con sus ofrendas, con sus diezmos. Y nuevamente seguimos reiterando nuestro llamado. Si hay alguna persona que tenga una necesidad, tanto material como espiritual, que por favor nos lo haga saber. Y ayúdenos a orar también por la obra de Villa Nicolás Zapata, en donde seguimos adelante con esto y estamos pidiéndole a Dios que nos permita levantar una obra en ese lugar para poder compartir el Evangelio a las personas que en ese lugar viven. Así que pido por favor que sigan orando por nosotros. Y ahora que nos despedimos, recibamos la bendición de Dios. Incline un momento su rostro. Que la bendición de Dios Padre, la gracia del Espíritu Santo y el amor del Hijo esté con todos y cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga.